Hola maestra, buenas tardes. Finalmente voy a explicar lo que es la violencia familiar. Podemos entender a la violencia familiar como aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia. Cíclica quiere decir una y otra vez, viva o no en el mismo domicilio, contra otro o contra otros actos que lo agreden física, psicológicamente, sexual y o verbalmente con el fin de controlarlo, someterlo o dominarlo al receptor de la violencia sin que exista prueba necesaria y se da sin que exista prueba necesaria de que haya lesiones. Eh, una de las principales violencias que podemos ver en la familia es el tipo de violencia física, el tipo de violencia emocional, el tipo de violencia económica y la psicológica. Un concepto que da la revista de jurídicas de la UNAM es que la violencia familiar es el acto u omisión intencional dirigidos a dominar, someter y controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentra unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea directa, ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil. Los efectos y las consecuencias relacionados con los actos de violencia familiar las podemos encontrar en el ámbito de la familia, como por ejemplo la disolución del vínculo matrimonial o la protección de los receptores de violencia, en la guardia y la custodia de los hijos, en el ejercicio de la patria potestad, su limitación o su pérdida y en el ejercicio de determinados derechos civiles, independientemente de que se trate de relaciones derivadas de matrimonio o de concubinato. El Código Civil establece de manera importante algunas medidas que el juez puede adoptar a fin de proteger al receptor de la violencia, mismas que van a tener repercusiones inmediatas en cuanto al ámbito espacial de la convivencia del agresor con los demás miembros de la familia, así como en acciones directas tendientes a evitar la violencia en el hogar y a la protección de los menores, tales como terapias, tratamientos o seguimiento directo de los casos. Algo importante que la legislación mexicana adoptó para ponderar el bienestar del menor es que la patria potestad se puede perder cuando exista violencia contra el menor de conformidad con los actos de violencia contemplados en el Código Civil en el capítulo de la violencia familiar. Por otro lado, también se establecen disposiciones relativas a la separación de personas como acto perjudicial, estableciendo que el juez podrá dictar y practicar todas las diligencias que considere necesarias antes de dictar resolución, incluyendo la intervención de las autoridades administrativas o instituciones públicas encargadas de realizar los dictámenes, perfiles e informes necesarios. Se le faculta al juez para intervenir de oficio en los casos de violencia familiar y dictar las medidas pertinentes para la protección de los afectados. También un deber del juez será el de exhortar en audiencia privada a los involucrados con el fin de que arreglen sus problemas haciendo cesar los actos de violencia, y en caso de no llegar a algún acuerdo, en la misma audiencia el juez debería determinar las medidas a aplicar para proteger a los menores y o a la parte agredida. Dentro de las medidas que podemos encontrar para la protección de las víctimas que sufran violencia familiar es la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde haya habitado el grupo familiar. 2. La prohibición al cónyuge demandado de ir al lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los receptores de violencia. Y prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agravados a la distancia que el propio juez crea conveniente. Y pues finalmente también es una de las causales de divorcio para que cese el vínculo matrimonial y se pierda tanto la patria potestad como pues el estado de estar casados. O sea, es muy importante eso.